somos los representantes de la marca HT Instruments en Colombia, ¿sí? Y aquí en alianza con nuestros compañeros de Suconel, con el cual trabajamos también con el tema de comercialización de estos equipos, queremos hacerle esta presentación que es importante de acuerdo al auge y al avance que ha tenido todo el tema fotovoltaico en nuestro país, ¿sí? Bueno, y en las regiones de Latinoamérica. Pero en Colombia ha habido un factor exponencial importante en todo lo que son instalaciones fotovoltaicas, ya sea de pequeña a gran escala, ¿ok? Entonces, el contenido de este entrenamiento, de esta charla, vamos a hablar de lo que es normativas, todo lo que corresponde a pruebas de puesta en marcha, pruebas de aislamiento, bueno, en tema de puesta en marcha, entonces hablamos de pruebas de medición de resistencia de aislamiento, función GFL o identificación de fallas en la parte continua de mi instalación fotovoltaica, ¿sí? Medición de tensión de circuito abierto, comúnmente conocido como VOC, medidas de corriente de cortocircuito, ISC, pruebas según la normativa IEC 62446. Ya pasaremos después a hablar lo que son los equipos de pruebas de la marca HT para hacer verificación de seguridad eléctrica en sistemas fotovoltaicos, como son el equipo PV ISOTEST y el equipo PV Check. Características de la curva IB, en donde vamos a contemplar ya los equipos HT IB500 y el equipo HT IB600, todo lo correspondiente a mediciones de temperatura en las curvas IB y lo que corresponde a equipos auxiliares, ¿vale? Este va a ser el contenido de nuestra charla. Como les digo, cualquier inquietud que se les pueda presentar en cualquiera de los puntos, Juan Felipe va a estar tomando nota para poder darle respuesta de acuerdo a la solicitud. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es correspondiente al tema de normativa, que es un tema importante de acuerdo a la legislación. Hay algunas normativas que están en implementación, en modificación, como por ejemplo, a partir del mes de julio vamos a implementar el nuevo RETI. Entonces vamos a hablar de qué normativas aplican para el tema fotovoltaico. Entonces vamos a estar correspondiente con la norma CRE 030 del 2019, en donde esta establece las condiciones técnicas y comerciales que deben cumplir los sistemas de generación distribuida con fuentes no convencionales de energía, como la energía solar, en el cual también se establecen las tarifas de inyección y retiro de energía a la red eléctrica. Esto aplica para el tema de comercialización de energía. El decreto 1073 del 2015 establece las normas técnicas de calidad en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en Colombia. Esta normativa establece los requisitos técnicos que deben cumplir las instalaciones de energía solar y los procedimientos de inspección y control de las mismas. Norma técnica colombiana 2050 establece las condiciones técnicas que deben cumplir los sistemas de generación de energía solar. En ella se establecen los requisitos para el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de las instalaciones de energía solar. Ok. Código eléctrico colombiano. Este código establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas en Colombia. Se establecen los requisitos para el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de la instalación de energía solar. Certificación RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, es un requisito obligatorio en Colombia para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas. El RETIE establece las normas técnicas y de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas en Colombia, incluyendo aquellas que utilizan fuentes de energía renovable como la energía solar. Ok, vamos al tema de normativa internacional para todo lo que es verificaciones en sistemas fotovoltaicos. Entonces ya aquí estamos hablando de la normativa 62446 del 2017, IEC, en donde nos va a indicar, recuerden este número, IEC 62446, donde nos va a indicar requisitos para ensayos, documentación y mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas. Aquí ya estamos hablando de qué pruebas se requieren para ejecutar en un sistema fotovoltaico. La normativa IEC 6905 del 2021, que nos dice la descripción de las medidas de corriente, voltaje de los módulos bifaciales,
la IS 60891 del 2022, dispositivos fotovoltaicos, procedimientos de corrección con la temperatura y la irradiación de la característica de la curva IV, conversión de curva OPC a curva STC. Tengamos presente estos conceptos que más adelante los vamos a ver, lo que corresponde a curva OPC y curva STC, ¿vale? La normativa 61557 del 2022, en el cual nos va a indicar lo que es seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 voltios y 1000 voltios corriente continua, pruebas de medidas de protección. Entonces, aquí en esta normativa, los que nos está indicando cuáles son las verificaciones eléctricas, seguridad eléctrica de acuerdo a normativa de baja tensión en sistemas fotovoltaicos. Normativa IS 50160 describe en el punto de entrega al cliente las características principales de la tensión suministrada por una red general de distribución en baja tensión y en media tensión en condiciones normales de explotación. IS 61010 del 2017, requisitos de seguridad para equipos de medida, control y usos en laboratorio. Ok, todo. Entonces, tocando el tema de normativa, vamos con la primera, pues que la que realmente nos pega fuertemente y al concepto de esta charla, que es la normativa 62446, que es la que indica los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, requisitos mínimos para la documentación del sistema, las pruebas de puesta en servicio y la inspección. Requiere realizar siguientes pruebas cuando corresponda preferiblemente a la siguiente secuencia. Entonces, pruebas de cumplimiento de todos los circuitos de corriente alterna con todos los requisitos RETI, ¿ok? Una vez que se complementen las pruebas de los circuitos de corriente alterna, se deben realizar las siguientes pruebas en los circuitos de corriente continua que se forman en el conjunto fotovoltaico. Aquí la normativa me clasifica los sistemas fotovoltaicos en dos tipos de comisionamiento de pruebas. Pruebas clase 1 y pruebas clase 2. ¿Ok? Entonces, la normativa todavía tiene una especie de vacío y no hay claridad donde indique, de acuerdo a la potencia generada en mi sistema fotovoltaico, qué pruebas debo hacer, ya sean las clase 1 o las clase 2. Entonces ya eso está en potestad de cada dueño de la instalación fotovoltaica o de cada empresa encargada de hacer el comisionamiento o los requerimientos que tenga el dueño del activo, ¿sí? Entonces, en las clase 1 vamos a encontrar todo lo correspondiente a pruebas en lado de corriente alterna, es decir, pruebas de medición de resistencia a aislamiento, pruebas BLF a mis cables, pruebas a mi subestación, pruebas a mis seccionadores, bueno, todo lo que es corriente alterna como tal. En corriente continua ya pasamos a hacer lo que son las verificaciones de continuidad de los conductores de puesta a tierra y conexión equipotencial, prueba de polaridad de mi acometida eléctrica, resistencia de aislamiento de los circuitos de corriente continua, prueba de voltaje de circuito abierto del string, prueba de corriente de cortocircuito del string y pruebas funcionales. Entonces, ya aquí comenzamos a mencionar, de acuerdo a normativa, con los equipos que manejamos nosotros, con HT, cuáles equipos aplicarían y cuál sería la función o la forma de operar estos instrumentos para la ejecución de las pruebas. Entonces, pasamos al tema de pruebas de puesta en marcha, pruebas de continuidad de los conductores, de puesta a tierra, de protección y conexión equipotencial. Entonces, aquí les voy a mencionar unos equipos, ya más adelante los vamos a mostrar. Entonces, el PV ISO-TEST, el PV Check y el PV Check Pro. Entonces, lo que hago yo es hacer en esta prueba es instalar los conductores de protección o de unión en el lado de corriente continua, como la unión de los marcos de la estructura. Se debe realizar una prueba de equipotencialidad eléctrica en todos sus conductores y también se debe verificar la conexión del terminal de puesta a tierra principal. Entonces, lo que yo hago es conectar, aquí como indica, mi cable verde de mi instrumento a la estructura
metálica donde está instalado mi celda fotovoltaica y mi cable azul hacia la tierra para verificar la equipotencialidad entre esta sección. ¿Ok? Prueba de polaridad. Entonces, también menciono los equipos PV ISOTEST, PV Checks y PV Check Pro. La prueba de polaridad de todos los cables de corriente continua debe verificarse utilizando un aparato de prueba adecuado. Una vez que se confirme la polaridad, se comprobarán los cables para garantizar que estén correctamente identificados y correctamente conectados a los dispositivos del sistema, como dispositivos de conmutación o inversores. ¿Ok? Entonces, lo que hago precisamente es verificar con mi conexión, con mi acometida, la punta positiva y la punta negativa de mi string o de mi panel fotovoltaico que corresponde a la polaridad con el equipo adecuado donde me va a indicar los voltajes correspondientes a la configuración del sistema que tengo en el momento de la instalación fotovoltaica. ¿Listo? Bueno, aquí ya entramos a hablar de algo lo que es prueba de medición de resistencia de aislamiento. ¿Listo? Entonces, la norma que nos dice la tensión de prueba y la resistencia de aislamiento mínima requerida se especifican en norma 62446. Entonces, 250 voltios para el voltaje del sistema menores a 120 voltios y me indica que la mínima resistencia que debe dar mi sistema es de 0.5 megaohmios. 500 voltios de inyección para el voltaje del sistema entre 120 voltios y 500 voltios, y el valor mínimo de resistencia de aislamiento es de 1 megaohmio. 1000 voltios para voltaje del sistema entre 500 voltios y 1000 voltios, y la resistencia mínima de aislamiento es de 1 megaohmio. 1500 voltios para tensión del sistema mayores a 1000 voltios y la mínima resistencia es de 1 megaohmio. El voltaje del sistema se define como el voltaje de circuito abierto a unas condiciones STC por un rango de 1.25. Nosotros podemos hacer esta prueba de medición de resistencia de aislamiento de dos métodos independientes. Prueba entre polo negativo y tierra y luego una prueba entre polo positivo y tierra. Método de prueba 2, prueba entre la tierra y los polos en cortocircuito positivo y negativo. Para minimizar el riesgo de arcos eléctricos se va a utilizar la caja de interruptores de cortocircuito ya mencionada. Entonces, aquí viene la pregunta. Y aquí viene espérenme un segundo. Ya, continúo. Entonces, aquí viene la inquietud y la pregunta. En medición de resistencia de aislamiento generalmente utilizamos un equipo de medición, un megómetro, ¿sí? El cual está diseñado, el concepto del megómetro como tal está diseñado para trabajar en fuentes de alimentación 0 voltios. En un sistema fotovoltaico donde hay una conexión con unos paneles fotovoltaicos, siempre voy a tener generación de energía o siempre voy a tener una generación de tensión porque el panel fotovoltaico, pues esa es su finalidad, ¿verdad? Entonces, al operar con un megómetro tendría que hacer yo una desconexión del panel fotovoltaico para hacer la medición de los cables. Ese es un proceso que generalmente pues, va a ser dispendioso o generalmente en comisionamiento tengo que hacer la prueba de los cables antes de tener conectados los paneles fotovoltaicos. Pero con los equipos de HT tenemos una ventaja, que estos hacen esa medición de resistencia de aislamiento con la fuente activa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es instalar mi instrumento, hago la desconexión, ya sea desde mi inversor, hago el inversor, hago la desconexión de mi cadena de strips, conecto mi instrumento, acá al lado positivo, al lado negativo,
a la tierra del sistema, y él de manera automática, de manera dual, ya voy a tener el valor correspondiente al lado positivo y al lado negativo en tema de resistencia de aislamiento. Él lo hace de manera interna. Esto con el objeto de poder no tener que hacer dos conexiones, como si tendría que hacer con un megómetro, o no tener que hacer ningún tipo de cortocircuito entre el lado positivo y negativo versus tierra. Con el instrumento conecto directamente al MC4 y hago la verificación de cada uno de mi cadena o cada uno de mis streams como tal, correspondientes. Listo. Entonces, eso lo puedo hacer con el equipo PV ISO-Test. El método de prueba 1 requiere dos pruebas. Una primera prueba entre el negativo del conjunto y la tierra, como les mencioné antes, y seguida de una segunda prueba entre el positivo del conjunto 1 y la tierra. Con PV ISO-Test, PV Check Pro, el usuario solo necesita conectar los cables del stream al instrumento y conectar el tercer cable de prueba al sistema de puesta a tierra. El instrumento va a medir los valores de resistencia de aislamiento, positivo a tierra y negativo a tierra, y devuelve su evaluación OK o no OK, de acuerdo a los límites de valor que yo le he puesto en medida de resistencia de aislamiento. Él me indica pasa o no pasa la prueba. Estos valores yo los configuro de acuerdo a norma, ¿no? Como les mencioné anteriormente, cuáles son los valores de aceptación en valores de resistencia de aislamiento. Entonces, PV ISO-Test y PV Check Pro son los únicos instrumentos disponibles en el mercado capaces de medir aislamiento en un circuito con tensión. Cualquier otro instrumento se detendría o incluso se dañaría debido al posible voltaje entre el string y la tierra. Okay. El PV ISO-Test, el PV Check Pro, son los únicos instrumentos capaces de probar el aislamiento de todos los streams en paralelo, agilizando las pruebas de puesta en servicio y recomisionamiento. PV ISO-Test, PV Check Pro pueden probar todo el campo fotovoltaico con una sola prueba de aislamiento. Ok, entonces aquí volvemos a retomar todo lo que es la medida de aislamiento. Como les muestro, se desconecta mi inversor, desconectamos los streams, mi cadena, y hago la medida, tomo la medida positivo, negativo y la conexión a tierra. ¿Listo? Adicionalmente, estos instrumentos tienen una función que se llama función GFL, localización de fuga en la parte continua. ¿Qué indica esta función? Entonces, yo hago la medida de verificación de resistencia de aislamiento. Si veo una resistencia de aislamiento con fallo, comprometida, con un valor menor a 0.230 megaohmios, yo configuro la cantidad de paneles que tengo en mi string, ¿sí? Y con la verificación de caída de tensión y verificación del aislamiento, el instrumento me va a indicar entre cuál módulo y cuál módulo tengo la falla de aislamiento. Es decir, es como le vieron en el ejemplo. Aquí, tomé la medida de resistencia de aislamiento y me dio que no pasa. Vemos una caída de tensión entre este punto y este punto. Hago la identificación de falla con la función GFL, configuro mi número de paneles fotovoltaicos que tengo en mi cadena, y el instrumento me está diciendo que entre el módulo 27 y el módulo 28 hay un problema de aislamiento. Entonces ustedes me dirán si es funcional, por ejemplo, una instalación fotovoltaica que tengo mis paneles instalados sobre techo, sobre una cubierta. Lo complejo que es estar desmontando, montando, desmontando y montando para verificar o para cambiar algún MC4, para cambiar algún cable, es complejo. Ok, entonces, como les digo, estamos en verificaciones de seguridad eléctrica, entonces estamos en pruebas categoría 1, ya pasamos continuidad, ya pasamos polaridad, ya pasamos verificación de resistencia de aislamiento. Ahora vamos a conversar, vamos a hablar de la otra prueba, que es las mediciones de tensión de circuito abierto, VOC,
y las mediciones de corriente de cortocircuito. Que estos dos conceptos es lo que tenemos en referencia para lo que vamos a ver más adelante, que es la curva IV. Entonces, ¿qué es el voltaje de circuito abierto? Aquí mencionamos los equipos con los que vamos a hacer la medida, PV-Check y PV-Check Pro. Entonces, el voltaje de circuito abierto de cada string fotovoltaico debe medirse antes de cerrar cualquier interruptor o instalar dispositivos de protección contra sobretensión de string si los hay. Los valores medidos deben compararse con el valor esperado como verificación de una instalación correcta. La comparación no es una medida del rendimiento del módulo o arreglo. Para unos sistemas con múltiples strings idénticos y donde existan condiciones de irradiación estable, se comparan los voltajes entre strings. Estos valores deben ser los mismos, diferencias máximas dentro del 5% para condiciones de irradiación estables. Para condiciones de irradiación no estables, se pueden adoptar los siguientes módulos. Las pruebas pueden retrasarse, las pruebas se pueden realizar tomando varios medidores con un medidor en un string de referencia. Se puede usar una lectura del medidor de radiación para ajustar las lecturas reales. Voltajes menores al valor esperado pueden indicar condiciones incorrectas, fallas por lo normal, por mal aislamiento, daños posteriores y o acumulación de aguas en conductos o cajas de conexiones. Es decir, voltaje de circuito abierto. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿qué instrumento yo utilizaría para hacer medición de voltaje? Un multímetro, ¿ok? Con un multímetro yo puedo hacer medición de voltaje, pero tengamos presente que estamos haciendo medidas sobre un sistema fotovoltaico. Y sobre un sistema fotovoltaico voy a tener otras condiciones adicionales que me van a afectar esta medida de tensión. ¿Cómo qué? Como la irradiancia. Entonces ya pasamos de tener condiciones de operación, voltaje de operación o voltaje de circuito abierto en operación, a un voltaje de circuito abierto en condiciones STC, que son condiciones que me está dando el fabricante con el cual diseño el panel para hacer una extrapolación en el momento de yo tomar la medida con esas condiciones de irradiancia en el momento de la ejecución de la prueba. Entonces, con un multímetro yo podría tomar una verificación de voltaje de circuito abierto, pero las condiciones de irradiancia no van a ser las mismas siempre al mismo momento del que yo tome la prueba, así sea que pase un minuto. La irradiancia va a variar. Entonces, esos valores de irradiancia lo que van a hacer es, si no los tengo contemplados con un instrumento adecuado y estoy utilizando un multímetro, van a retrasar más pruebas y tengo que hacer unos cálculos matemáticos para tomar varias pruebas, hacer unas verificaciones y unos cálculos para tener un valor más o menos acertado de lo que corresponde al valor de voltaje de circuito abierto. ¿Listo? Entonces, más o menos es lo que les digo. Si lo hiciéramos con un instrumento, con un multímetro. Entonces, ¿cómo verificar que los strings proporcionan varios valores de VOC dentro del 5% que se requieren en condiciones de irradiación estables? Entonces, tomo la primera medida en un string, tomo una medida 1, que la vamos a tener como referencia. Tomo una segunda medida que se va a comparar versus la primera medida. Tomo la tercera medida que se va a comparar con la VOC general más la VOC segunda medida dividido entre 2. Y así comienzo a hacer varias medidas hasta tomar n medidas. Con el instrumento de HT, con el PV-Check y el PV-Check Pro, no es necesario esto. Yo voy conectando mis strings y ya voy teniendo mi medida VOC conectada a mi celda de irradiancia. Voy tomando mi medida de VOC en condiciones OPC y conectada a mi celda de irradiancia en condiciones STC como tal. ¿Listo? Entonces, para condiciones de irradiaciones no estables, se usa una lectura de irradiación de referencia para extrapolar las lecturas a STC. El procedimiento anterior se mantiene sin cambios. La extrapolación de datos es automática, no se requiere ningún cálculo adicional para el usuario. Entonces, aquí como les estoy mostrando, en la imagen anterior, era datos VOC con el instrumento en condiciones OPC, que son condiciones de operación, y aquí vemos el instrumento conectado a una celda de irradiancia, haciendo la verificación en cada uno de los strings, ya extrapolando esos valores OPC a valores STC. ¿Cómo vamos, Juan Felipe? ¿Alguna pregunta? Alberto, sí, por aquí
El señor Wilmar Cartagena nos hace una pregunta y es, ¿cuánto tiempo es recomendable realizar las pruebas de aislamiento después de poner en marcha un sistema fotovoltaico? Bueno, es el tema de, después de poner en marcha el sistema fotovoltaico, ya se entraría en unas pruebas de rutina de mantenimiento, de acuerdo a lo que ustedes, cada empresa establezca dentro de sus planes de mantenimiento, dentro de sus planes de calidad. Se recomienda que las pruebas de aislamiento en instalaciones eléctricas se hagan por lo mínimo de manera semestral, de manera semestral. Teniendo en cuenta que pues si el sistema está energizado, eh, la idea es de que el aislamiento va a tener una temperatura, van a tener unas temperaturas y todo este proceso como tal, ¿sí? Eh, de manera semestral, ¿por qué? Porque las pruebas de aislamiento son unas pruebas de rutina y son unas pruebas de seguimiento de históricos, de periodicidad, ¿ok? Entonces, yo puedo tener unas condiciones de aislamiento el día de hoy que haga una prueba a las 11 de la mañana y mañana bajo otras condiciones donde puede estar afectado el tema de humedad, donde puede estar afectado el tema de clima, voy a tener otros valores diferentes. Entonces, es de periodicidad y es de seguimiento a las pruebas. Por eso generalmente se recomienda que las pruebas de aislamiento se hagan una medida en un periodo de 6 meses como tal. ¿Vale? No sé si hay otra pregunta para proseguir. No, no, podemos continuar. Entonces, bueno, ya tomamos medida de voltaje de circuito abierto, pasamos a pruebas de corriente de cortocircuito. Entonces, el instrumento para hacer una medición de corriente de cortocircuito conocemos comúnmente una pinza amperimétrica, ¿sí? La corriente de cortocircuito, menciona aquí el instrumento PV-Check y PV-Check Pro, de cada string de fotovoltaica debe medirse introduciendo un cortocircuito temporal en el string bajo prueba. Para minimizar el riesgo derivado de los arcos eléctricos, los cables positivos y negativos deben cortocircuitarse de manera segura. Por lo general, esto se lograría mediante una caja de interruptores de cortocircuito adecuada. Un dispositivo de este tipo incorpora un interruptor de corriente cortocircuito con clasificación de interrupción de carga que puede establecer de manera segura la conexión de cortocircuito. Después de que los cables se hayan conectado de manera segura al dispositivo, cualquier dispositivo debe tener una clasificación mayor que la corriente máxima de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. La corriente de cortocircuito se puede medir con una pinza amperimétrica. Los valores medidos deben compararse con el valor esperado para sistemas con múltiples strings idénticos y donde existan condiciones de irradiancia estables. Se comparan las mediciones de corriente en strings individuales. Estos valores deben ser los mismos, típicamente entre el 5% para condiciones de irradiación estable. Entonces tenemos el mismo caso de lo que habíamos mencionado en voltaje de circuito abierto, aquí con un agravante que pudo estar expuesto a hacer cortocircuito, puede estar generando un riesgo, algo tema de un arco eléctrico, ¿sí? Porque el sistema fotovoltaico me está generando energía. O sea, al hacer este tipo de cortocircuito puede generar un arco eléctrico al tomar una medida con una pinza amperimétrica. Entonces, la idea es, si el procedimiento lo hacemos con una pinza, conectar el string 1 al interruptor de corriente de DC, encienda el interruptor, tengo que tener un accionamiento adicional como es este interruptor, mida la corriente de cortocircuito de la primera medida, apaga el interruptor, desconecta el string 1, conecta el string 2, repita los pasos 1 al 5 por cada string a probar. Es un procedimiento muy largo y muy dispendioso para tomar la medida si la estuviera haciendo con una pinza amperimétrica. Y de igual manera no voy a tener la referencia de mis datos de corriente de cortocircuito, tanto en condiciones de operación PC como en condiciones STC. Entonces, por medio del instrumento PV-Check y PV-Check Pro, es posible tomar esta medida de manera segura y eficiente sin la necesidad de ningún dispositivo externo, como el interruptor nominal de DC y el amperímetro. Aquí yo lo que voy a hacer es conectar mis cables SMS, mis terminales MS4 o mis caimanes a mi cadena o a mis terminales de stream
Conecto mi celda de radiancia y comienzo a hacer la verificación de cada una de las cadenas de mi correspondiente. Entonces, para dar tiempo, PVCheck y PVCheck Pro realiza automáticamente las mediciones y pruebas requeridas en secuencia. Con una sola pulsación del botón Go, PVCheck y PVCheck Pro puedo tomar, configuro mis medidas en secuencia y puedo tomar continuidad, polaridad, voltaje de circuito abierto, con extrapolación a condiciones STC, utilizando la célula de irradiancia, corriente de cortocircuito, resistencia de aislamiento, todo de acuerdo a la normativa 62446. Vuelvo a dar mención, el usuario no necesita adquirir ningún interruptor adicional para hacer algún tema de medición de corriente de cortocircuito, porque ya el instrumento viene con toda esta funcionalidad para hacer la medida como tal. Entonces, ¿cómo se configura? Doy autosecuencia y comienzo a hacer la verificación de cada una de las medidas como tal. ¿Listo? Entonces, pasamos a la primera, de acuerdo a la norma 62446, lo que llamamos las primeras pruebas categoría 1, que es pruebas de verificación de seguridad eléctrica y puesta en marcha. ¿Ok? Entonces, ¿por qué probar instalaciones? No solo hay que hacer pruebas sola por el tema de lo que la norma nos indica, ¿sí? Yo puedo tener mi instalación fotovoltaica residencial, por ejemplo, en mi casa, y yo requiero estar haciendo verificaciones eléctricas a mi instalación fotovoltaica, ¿sí? Entonces, una de las principales causas de los incendios de energía solar fotovoltaica es la formación de arcos eléctricos cada vez que hay un problema en el cableado o las conexiones del sistema eléctrico. El riesgo de que se produzcan arcos aumenta con el tiempo. Esto se puede atribuir al desgaste normal que se ha sujeto a un sistema solar, lo que hace que el mantenimiento del sistema sea una prioridad. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a esta condición. Cables y conexiones corroídos, cables que rozan la vegetación o el techo, pájaros, ratas, insectos, salinidad, cableado suelto, soportes de cables inadecuados. Entonces, la puesta en marcha y el mantenimiento de mis sistemas fotovoltaicos cada vez es más importante como tal. Entonces, ya aquí yo les mencioné, les fui mencionando los equipos. Aquí les voy indicando ya particularmente qué hace cada uno de los instrumentos. En las primeras pruebas categoría 1, que pues como les dije, continuidad, polaridad, resistencia de aislamiento, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Entonces, HT ha desarrollado el instrumento PV ISO-TEST, ¿sí? Es un medidor capaz de realizar pruebas de equipotencialidad y pruebas de resistencia de aislamiento en instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 voltios DC, de acuerdo a lo que dice la norma 62446. Menciono nuevamente, equipotencialidad, resistencia de aislamiento, ¿sí? Con el PV ISO-TEST. Continuidad en protecciones equipotenciales, medición de resistencia de aislamiento. Adicionalmente tiene la función de localización de fallas GFL. Entonces, PV ISO-TEST es el primer y único instrumento disponible en el mercado capaz de generar 250, 500, 1000 y 1500 voltios y medir las resistencias de instalaciones fotovoltaicas con tensión, o sea, con una fuente activa, que es el panel fotovoltaico, y generando hasta 1500 voltios. Cualquier otro instrumento se detendría o incluso se dañaría debido al posible voltaje entre el módulo y la tierra. El PV ISO-TEST no requiere ningún dispositivo externo o adicional, como cajas de interruptores, por lo que es la primera solución segura y fiable para las pruebas de seguridad de instalaciones fotovoltaicas de 1500. Entonces, yo solamente requiero medición de resistencia de aislamiento, tener algún tema de identificación de falla y verificación de pruebas de equipotencialidad en mi circuito, mi sistema fotovoltaico hasta 1500 voltios. Este instrumento, el PV ISO-TEST, es el ideal. Vuelvo y repito, equipotencialidad, medida de resistencia de aislamiento, identificación de falla. PV ISO-TEST. Pasamos a una versión que teníamos anteriormente, el PV Check. Entonces,
el PV Check, capaz de realizar todas las medidas requeridas 62446 en instalaciones fotovoltaicas con un limitante, el PV Check, el tema de tensión. ¿Por qué? Porque con el PV Check ya vamos a entrar a medir algo que se llama corriente de cortocircuito. Entonces, aquí ya en el PV ISO-test, como ustedes se dieron cuenta, no hablamos nada de corriente, hablamos tensión, 1500 voltios DC. Con el PV Check ya estamos hablando de tensión y corriente. Es decir, en el PV Check vamos a tener tensiones de 1000 voltios y una corriente de cortocircuito máxima media de 15 amperios. ¿Qué puedo hacer con el PV Check? Continuidad de protecciones equipotenciales, ¿sí? Un test rápido IBSK con extrapolación STC. IBSK es verificación de voltaje de circuito abierto y corriente cortocircuito en una medida. Entonces yo hago la verificación, él me indica si pasa o no pasa. Tensión de circuito abierto con tensión con extrapolación a STC. Corriente de cortocircuito, medida de aislamiento. ¿Qué diferencia hay entre este PV Check y el PV ISO-test? Que el PV Check me va a tomar pruebas de tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito, ¿sí? A diferencia del PV ISO-test. Pero el PV Check no me toma aislamiento, pero no tiene la función de identificación de falla. ¿Okay? Entonces, viendo la necesidad y el avance de cómo están todas las instalaciones fotovoltaicas, HT sacó una solución y esto está dentro de la nueva gama fotovoltaica por las limitaciones en tensión, las limitaciones en corriente, las limitaciones de que el PV me hacía una cosa, el PV me hacía otra cosa. HT sacó el instrumento PV Pro. Entonces, el PV Pro es un instrumento que puede tener un rango de tensión de 1500 voltios, un rango de corriente, de medida de corriente de cortocircuito de 40 amperios. Ya tiene integrada la función GFL también, medición de aislamiento, prueba modalidad dual resistencia de aislamiento. Y otro tema importante, que también está muy de moda, de acuerdo a la demanda y a la comercialización de los sistemas fotovoltaicos o de los paneles fotovoltaicos. Ya encontramos paneles fotovoltaicos bifaciales. Entonces, con el PV Pro, ya yo puedo tomar medidas tanto en módulos monofaciales como en módulos bifaciales. Entonces, continúan protecciones equipotenciales, polaridad, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, medida de aislamiento, identificación de falla y, como les digo, verificación en paneles bifaciales, ¿sí? Con unas celdas de irradiancia que se deben instalar en el sistema fotovoltaico para que el equipo las lea. Listo. Entonces pasamos de todo lo que son pruebas de clase 1. La norma 624446 adicionalmente me dice, bueno, ya usted hizo pruebas de verificación de seguridad eléctrica. Ahora pasemos a las clase 2. ¿Qué es en clase 2? Ya estamos hablando, además de seguridad eléctrica y de verificación, estamos hablando de lo que es eficiencia y rendimiento. Para tomar eficiencia y rendimiento, ya vamos a hablar de lo que es medición de curva IV, medición de temperatura. Se ha integrado algo el tema de luminiscencia, pero aquí nos vamos a enfocar en todo lo que es medición de curvas IV. Entonces, durante la vida de la instalación, algunas celdas pueden estropearse, comprometiendo el rendimiento de los módulos y en consecuencia de todo el stream. Un embalaje inadecuado, trabajadores descuidados, vibraciones y rebotes durante el transporte pueden dañar los módulos. ¿Cómo evito que se instale un módulo agrietado? ¿Cómo detecto un módulo agrietado dentro de un stream ya instalado? Todo esto se soluciona midiendo la curva IV y comparando con las características indicadas por el fabricante. Entonces, ¿qué es la curva IV? La curva IV es la única forma de medir si un módulo funciona correctamente o no. En la normativa que yo les había mencionado anterior, la 6891, indica los procedimientos para las correcciones de temperatura y radiación según las características IV medidas, a los que se ajustan todos los instrumentos. O sea, HT hace estos ajustes de temperatura y de irradiación
internamente dentro de su instrumento para hacer la extrapolación de los datos OPC a los datos STC. Entonces, la curva IV nos va a mostrar todo lo necesario para poder conocer la eficiencia y delimitar el módulo. Corriente cortocircuito, voltaje de circuito abierto, corriente en el máximo punto de potencia, voltaje en el máximo punto de potencia, potencia máxima. ¿Listo? Y ahí entramos a dos conceptos claros. Condiciones OPC, condiciones de operación, y condiciones STC. Condiciones STC son las condiciones con las cuales el fabricante diseña el panel fotovoltaico. ¿Sí? Es decir, una irradiación igual a 1000 vatios metros cuadrados, una masa del aire de 1.5, una inclinación de los rayos solares C respecto al CEN de 48.2 grados, una temperatura 25 más o menos 2 grados centígrados. Esta es una imagen de una curva IV tomada con el trazador de curvas IV 500. Entonces, lo que yo hago es, en el momento donde estoy haciendo la ejecución, voy y tomo la medida con mi instrumento de curvas IV, para lo cual yo al instrumento tengo que cerciorarme de poderle ingresar toda esta información del panel fotovoltaico, que es la ficha técnica que me está dando el fabricante del panel, con sus curvas características. Entonces yo tengo que ingresar en los valores de potencia, los valores de corriente de cortocircuito, los valores de corriente en máximo punto de potencia, los valores de voltaje de circuito abierto, que el fabricante me da en condiciones STC, para poder hacer la comparación de manzanas con manzanas y de peras con peras. Es decir, bajo las condiciones OPC y con unas condiciones de irradiancia conectadas a mi celda de irradiancia, yo hago la extrapolación y hago la verificación de mi sistema fotovoltaico para que él me dé unas curvas y yo comience a determinar, de acuerdo al comportamiento de estas curvas, si encuentro alguna falla en eficiencia. Entonces él me indica, de acuerdo al comportamiento de la curva, qué puede estar pasando dentro de mi sistema fotovoltaico. El equipo me dice, ¿pasa o no pasa la prueba? Y de acuerdo al comportamiento de la curva, el analista de las curvas o la persona que está haciendo la ejecución va indicando, bueno, esta curva se me está presentando por esto, porque tengo algún tema de obstrucciones, de envejecimiento, de sombras, de mala irradiación, como tal. Entonces, HT tiene en el mercado dos instrumentos para hacer lo que es verificación de curvas IV. El IV 500, en el cual tenemos una tensión de 1000 voltios, 15 amperios o 1510 amperios, 1500 voltios, 10 amperios, medida la irradiancia a través de una célula de irradiancia HT304, la temperatura del módulo a través de un sensor de temperatura, a través del voltaje de circuito abierto de salida, tensión de circuito abierto VOC hasta 1500 voltios, corriente de cortocircuito, tensión del máximo punto de potencia, la corriente del punto máximo de potencia, la potencia máxima, el factor de relleno fill factor, algún tema de conexión USB y conexión Wi-Fi. ¿Listo? Antes de pasar a este, que es el nuevo instrumento que tenemos, el IV600, no sé si hay alguna pregunta, Juan Felipe. Alberto, no, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero sí me parece importante aclarar o mencionar porque es importante tener en cuenta los rangos de corriente que tienen estos equipos, considerando que hoy en día ya podemos encontrar módulos o paneles solares que están cerca de los 15 amperios o incluso pueden superar esos 15 amperios y que por esa razón ya es importante tener en consideración el nuevo equipo que es el IV600. Ok, perfecto. Entonces, como le mencioné anteriormente, el IV500 es la solución que tenía HT anteriormente. Bueno, HT comenzó con el IV400, con una tensión de 1000 voltios, 15 amperios, evolucionó al IV500
ya con una tensión de 1000 voltios 15 amperios y con una tensión de 1500 voltios 10 amperios. Como dice el ingeniero Juan Felipe, ya encontramos con el auge, con el avance, con los desarrollos en sistemas fotovoltaicos, inicialmente estos equipos eran para el tema industrial, algo tema residencial. Ya encontramos celdas fotovoltaicas o paneles fotovoltaicos donde ya la potencia generada ya en corriente de cortocircuito ya está muy cercano a los 15 amperios si no lo superan como tal. Entonces, y yo voy conectado a cadenas de string donde pues las tensiones ya van a estar superiores a 1000 voltios. Tengo cadenas de string de 30 string, paneles conectados. Entonces, con voltaje de 40, 46, 48 voltios por panel. En serie me da 1000 y pico de voltios en esas cadenas. Entonces, estos instrumentos ya quedaron un poquitico atrás, para lo cual HT desarrolló, mucha gente nos preguntaba, venga, HT ¿cuándo va a sacar un instrumento de mayor capacidad? Sí, lo que pasa es que fue una tarea importante y no quisimos entrar, como pasó con otras marcas, donde desarrollaron un instrumento con unas corrientes de 20, 30, pero cero eficientes. Entonces, mencionaban unas corrientes de 20 amperios, pero quedaban 17, 16 amperios y quedaban bloqueados. HT demoró un poquitico el desarrollo precisamente para sacar un instrumento de mayor alcance y por eso sacó el de 40 amperios con un tema importante. Sacó el instrumento de 40 amperios para hacer verificaciones en módulos de alta eficiencia y en módulos bifaciales. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos a hablar del IB600. Entonces, el IB600 es un equipo de verificación de curvas IB con unos rangos de tensión de 1500 voltios y 40 amperios para verificación en módulos normales y módulos bifaciales. La irradiancia a través de la célula de referencia HT305, la temperatura del módulo a través de un sensor de temperatura o a través del voltaje de circuito abierto de salida. Igual, medición de tensión de circuito abierto de 1500 voltios corriente continua, corriente de cortocircuito hasta 40 amperios, tensión en el máximo punto de potencia, corriente en el máximo punto de potencia, potencia máxima, potencia nominal, fill factor, conexión USB, Wi-Fi por medio de smartphone, de acuerdo a las aplicaciones como tal. Entonces, tiene un sistema de gestión de batería, o sea, tiene la recarga, puedes ir recargando la batería mientras haces algún tema de verificación. Tiene baterías recargables. Tiene hasta 1000 fabricantes de módulos y hasta 1000 módulos por base de datos de fabricante. Puedo conectar hasta 3 células de referencia Solar 03 para probar el rendimiento frontal y posterior de los módulos bifaciales. ¿Sí? Prueba módulos de alta eficiencia. Modo continuo para probar en secuencia todos los strings de una caja de conexiones con una sola pulsación de Go. Es decir, yo puedo en un string box puedo probar varios strings si no me superan la corriente de los 40 amperios. Vuelvo con la aclaración. Un sensor de temperatura PT305. Entonces, aquí es como le mencionaba, todo lo que voy a encontrar en las curvas IB. Él me va a indicar si pasa o no pasa. Esta imagen es con el IB500. La imagen con el IB600 es una imagen a color. Las curvas de un comportamiento diferente. ¿Cómo instalo mis equipos? El Solar IB, el IB500, el IB600. Conecto mis cables al positivo de mi string, cables al negativo de mi string, la célula de irradiancia en la misma posición en la que está mi panel fotovoltaico. Esta me la va a transmitir por medio del Solar 03 a mi instrumento y hago la verificación. Si tuviera módulos bifaciales, lo que hago es conectar 2 células de irradiancia adicionales para verificar la parte posterior de mi panel fotovoltaico.
hago mi conexión en cada uno de mis streams con mi célula de irradiancia, comunico con el equipo y voy tomando las medidas correspondientes. Entonces, como indica el ingeniero Juan Felipe, vuelvo y hago claridad. El IB 500, el IB 600 proporcionan la función IBSK, que es una verificación rápida en rangos. Nuevamente menciono IB 500, 1500 voltios 10 amperios, 1000 voltios 15 amperios, el IB 600, 1500 voltios 40 amperios. ¿Ok? Aquí hay un tema importante, el tema de la temperatura. Entonces, ¿qué temperatura estamos midiendo? Y es que estamos ya casi a la hora del almuerzo. Aquí la imagen de la hamburguesa se vuelve provocativa. Aquí hago una comparación entre tanto el diseño de mi panel fotovoltaico como el de una hamburguesa, una comparación. Los instrumentos de HT van con una celda de irradiancia, perdón, con una celda de irradiancia y con una sonda de temperatura. Una P3300, yo puedo tomar la verificación de temperatura con mi instrumento de curvas y él me la va a censar. Nosotros suministramos esa sonda, pero a diferencia de otros equipos, HT, por medio de su software y de sus componentes, él puede tomarla, como yo le estoy ingresando unos valores de unos coeficientes de temperatura en tensión, corriente y potencia, los coeficientes conocidos como alfa, beta y gamma, entonces él me calcula automáticamente esa temperatura sin necesidad de tener conectada una sonda de temperatura. Nosotros la suministramos de igual manera, pero, y aquí hacemos la comparación de la hamburguesa. Cuando yo instalo mi sonda de temperatura, yo la puedo conectar en el marco del panel, en la parte posterior de la celda de irradiancia, perdón, en la parte posterior de mi panel. Si es bifacial no puedo conectarla ahí porque esa sonda me va a generar una sombra, ¿sí? Entonces la conectaría en el marco. Y la temperatura del marco puede ser que sea diferente a la temperatura del cristal, del encapsulado, como en el caso de la hamburguesa. La temperatura del pan es diferente a la temperatura interna de la carne, la del tomate, la lechuga o del queso. Entonces, por eso nosotros el tema de la temperatura lo hacemos también de manera automática, es el único instrumento que hace el cálculo y la temperatura es un parámetro importante a referenciar durante la medición de curvas IV. ¿Okay? Porque de acuerdo a la temperatura, yo tengo determinado el tema de eficiencia, porque a mayores temperaturas mi panel es menos eficiente. ¿Listo? Entonces, el método más confiable y rápido para medir la temperatura es a través del voltaje de circuito abierto. De hecho, el coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto, beta, define el cambio del voltaje de circuito abierto del panel de temperaturas distintas de 25 grados. Entonces, conociendo beta y el voltaje nominal de circuito abierto, ambos indicados por el fabricante del módulo en su hoja de datos, y midiendo el voltaje de circuito abierto en condiciones operativas, es posible calcular la temperatura de la celda, ¿sí? Este método proporciona un valor de temperatura promedio en todo el módulo stream bajo prueba. Ese es el valor correcto a considerar. Además, no se ve afectados por las imprecisiones de los otros métodos, ya que proporciona la temperatura de la unión, no la temperatura de las capas externas. Este es el método más sencillo, ya que el operador no tiene que conectar ninguna sonda ni tomar ninguna medida específica. Vuelvo y les hago la claridad. De igual manera, nosotros suministramos la sonda de temperatura y pueden tomar la temperatura por medio de los dos métodos, de manera medida por la sonda o de manera automática. Dentro de los instrumentos auxiliares a mediciones de los que ya le mencioné, también pues suministramos todo lo que son pinzas amperimétricas de acuerdo especiales para paneles fotovoltaicos, la pinza HT9025, la HT9023, multímetro. ¿Por qué le digo especiales para el tema fotovoltaico? Por los valores medidos en tensión de corriente cortocircuito, 1500 voltios corriente
de corriente de cortocircuito. Adicionalmente, la HT9025, bueno, aquí no está la imagen, tiene una versión que es la HT9025 que incluye cámara termográfica en la pantalla. Yo puedo hacer una verificación termográfica básica para el operador de pronto del sistema fotovoltaico. Voy a una verificación por medio de esta pinza, puedo algo tomar el tema de módulo, el tema de tablero, algo sencillo, pero bueno, me puede ir indicando algo. Solarímetros portátiles, como le indicaba el tema de temperatura, ya pasamos a ver lo que son dentro de la norma, me indica que adicionalmente el tema de eficiencia de curvas IV, tengo que también contemplar todo lo que es la temperatura, para lo cual también tenemos disponibilidad de cámaras termográficas. Importante, todo el tema de software, un software fácil, amigable de manejar, para el cual yo puedo extrapolar, traerme toda la información, hacer una verificación de manera activa por medio de Wi-Fi. Alberto, perdón te Señor. interrumpo. Precisamente esa era otra de las preguntas que teníamos aquí en el chat, y es respecto a los informes. Y nos preguntan que si los equipos pueden generar los informes y qué tipo de información podríamos tener en ellos. Ok. Aquí es importante, o sea, estos equipos, estos instrumentos, bueno, tienen unos software de manera gratuita, tú puedes descargar directamente de la página HT el software, haces la conectividad por medio de ya sea Wi-Fi o Bluetooth, o, bueno, por cable USB para hacer la descarga de datos. Él tiene unas plantillas prediseñadas. Importante, y mucha gente me dice, el equipo me dice a mí, de acuerdo a esta curva, ¿cuál es el comportamiento o qué es lo que encuentro en el sistema? No, y ningún equipo te va a decir eso. El equipo te dice a ti, pasa o no pasa la prueba, ¿sí? Y te muestra el comportamiento de una curva. Ya el analista o la persona que ejecute la prueba o el que vaya a analizar la información, de acuerdo a unos manuales en el cual nosotros entregamos información de unas curvas características, ya yo puedo ya decir, ah, bueno, esta curva se me está presentando por esto, ¿sí? Entonces ya es la experiencia del que está ejecutando la prueba, ah, güey, madre, esta curva está presentando por esto, de pronto tengo una sombra que me está generando un árbol, o tengo un tema de suciedad, tengo que proceder a limpiar, o tengo algún daño específico en ese panel fotovoltaico como tal, ¿sí? Pero, y toda esa información yo la puedo mandar al software y a generar un informe como tal y un reporte como tal de mi instrumento. Yo puedo descargar desde el software imágenes, él me manda tablas en Excel de acuerdo a las medidas y me genera un PDF completo de la medida como tal. Tanto los datos en OPC, en STC, datos de corriente, datos de potencia, datos de tensión, todos los parámetros como tal. No sé si hay alguna otra pregunta, Felipe. No, no, Alberto, yo creo que hasta el momento vamos muy bien. Entonces, como les digo, un software gratuito para la descarga de la información. Bueno, aquí por medio de Suconel, cualquier servicio que nosotros también podemos brindarle, pues nosotros también hacemos otro correspondiente a pruebas, medición de curvas, todo lo que conversé ahorita, resistencia de aislamiento, pruebas en transformadores, cables BLF, bueno, por termografías terrestres, termografía con dron, todo el tema de alquiler de equipos en pruebas específicas para subestaciones, pruebas específicas para transformadores, bueno, ahí les menciono dentro del alcance lo que, todo el tema importante, todo el tema, con nosotros van a encontrar el respaldo por medio con él, todo el respaldo de servicio postventa, calibración de equipos, entrenamientos, diagnósticos, reparaciones, repuestos de la marca HT que manejamos. Bueno, esa era la presentación. No sé si es clara, hay el espacio para alguna pregunta adicional y bueno.
Juanfe, no te escucho. Ok, perfecto. Qué pena, Alberto. No, te decía que de antemano muchas gracias por compartir todas tus experiencias y conocimientos respecto a las pruebas eléctricas en los sistemas fotovoltaicos y específicamente por mostrarnos las capacidades y las especificaciones de los equipos HT Instruments. También agradecemos a las personas que se conectaron en este espacio. Yo creo que esto es un tema va en evolución, que va creciendo todos los días y esperamos que la información haya sido de su agrado y si de pronto tienen alguna inquietud adicional, con todo gusto, pues nos pueden contactar y resolvemos estas inquietudes. En algunas ocasiones también quiero aclarar que tenemos equipos en demo, si de pronto quieren hacer alguna prueba y conocer el funcionamiento de estos equipos en sus instalaciones, también lo podríamos hacer. Entonces, bueno, a las personas que se conectaron en este evento, les vamos a estar compartiendo la información presentada y pues como todos los contactos para, en todo caso, continuar en ese contacto y responder todas las preguntas. Entonces, un feliz día para todos y nuevamente muchas gracias para ti, Alberto.